¿qué extranjero se adapta mejor a la realidad chilena? ¿El que viene escapando de la violencia, digamos un refugiado de guerra, o el que viene a trabajar para mandar plata por el problema económico de su país? Verónica. Es difícil decir cuál será. Depende. Yo creo que, por ejemplo, el tema, si le brindamos un soporte educacional, jurídico, legal de acogida, si le brindamos y si le abrimos la puerta, no es el de nacionalidad o el que llega como refugiado o el negro, el blanco, el palestino, el árabe. Y creo que es el momento donde hablamos de la globalización y no podemos decir que recibimos mejor mejor el otro, porque aporta más, aporta menos. Creo que debemos abrirnos a toda la gente. Y Chile está dando estos pasos y tiene que dar estos pasos. Y el hecho sintomático es de que para cada 3 extranjeros o 4 extranjeros aquí, no, para cada extranjero aquí hay 4 chilenos afuera. Hablamos de cerca de 200... 800.000 chilenos. 300, no, 800.000 chilenos, pero aquí ¿cuántos extranjeros? 200 y poco. Entonces, estamos hablando de 4 chilenos fuera para cada extranjero aquí. Entonces, bueno, eso no sabía. Esta experiencia del chileno afuera puede ayudar. El familiar que tiene un pariente o la persona que tiene un pariente afuera sabe y siente lo que es la migración. Por ahí y comienza. esto ayuda. Y creo que con el tiempo, y es lógico que todo comienzo de migración y todo esto tiene sus dolores, sus desafíos, sus dificultades. Pero si trabajamos como un todo y hacemos estos programas, como estamos haciendo estos debates, si en la parroquia donde estamos, donde trabajo yo, reunimos peruanos, bolivianos, ecuatorianos, brasileños, chilenos, y hacemos esta convivencia, ahora se borra estas discriminaciones, este espacio, y ahora nos que el tornamos padre una sociedad habla de la parroquia, no vamos a hablar de la parroquia. Entonces, en la parroquia, yo recuerdo, antes de entrar al programa, le contaba al padre de cuando fue la primera procesión del Señor de los Milagros. El Señor de los Milagros es un ejemplo de esto, ¿no es cierto? Porque el Señor de los Milagros es una devoción peruana que ahora está en todas partes donde ha llegado la inmigración peruana, está el Señor de los Milagros en todo el mundo. ¿Y tiene una Entonces, fecha? moviliza, eso es en octubre, y moviliza en el mundo, no te imaginas la cantidad de gente cada octubre de cada año. Y para nosotros ha sido declarado el patrono de los inmigrantes peruanos, del inmigrante. Fue en mi gestión cuando estaba en Perú con la conferencia episcopal. Por eso lo traigo yo, lo menciono. ¿Por qué? Porque eso fue una pintura que hizo Benito, un negro angolés que fue arrancado de su país porque él fue un inmigrante a la fuerza. A él lo sacaron de Angola para venderlo como negro, pero él venía con una iluminación, él era un escogido de Dios, y pintó aquella imagen. Y esa imagen ahora recorre todo el mundo y es, gracias aquí a la gestión del padre, es el representante nuestro como inmigrante en el mundo ahora ya. Y aquí voy a lo que decía sobre la labor de la iglesia y de toda la sociedad para vivir el evangelio y brindar esta acogida. Creo que Chile, la conferencia episcopal, y esto merita una mención, se jugó de frente a este tema de la migración y yo participo desde INCAMI, que coordina, y en las distintas diócesis de Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Santiago, hasta Punta Arenas, las diócesis tienen un programa, una pastoral dedicada a los migrantes. Y esto hay que decirlo. Lo mismo la Conferencia Episcopal del Perú, que se preocupa con los peruanos que están afuera, los visita, le manda el mensaje por el Día del Migrante, por el Señor de los Milagros. Y es una forma de la Iglesia que acompaña al migrante su origen y destino. Carolina, hay una carta para ti. Cecilia Tolosa te pregunta, ¿usted cree que el aporte de un inmigrante como el señor Barandi Arán, además de su exquisita cocina, es que nos ayuda a ser más tolerantes al ver cómo una persona que llegó sin nada no viene a delinquir, sino a hacer mejor a nuestro país? Claro que es un tremendo ejemplo, pues. Lo que pasa es que, y yo valoro muchísimo toda la experiencia de Marcos. El tema cuando uno trata de sacar, cuando uno saca ejemplos, ¿no? Para demostrar que entonces
todo el resto podría hacerlo y tú te das cuenta que el resto muy difícilmente lo hace. Es como un poco decir, cuando en Estados Unidos dicen, no, mira, pero es que tal persona, una persona de color, llegó a ser basquetbolista y ganando millones de dólares. No significa que todo el resto lo pueda hacer. Entonces, Marcos probablemente tiene unas capacidades personales y de fortaleza increíbles, pero no podemos depender de las capacidades de las personas para salir adelante. Chile tiene que proveer de las condiciones. Esta carta tiene un dato, tiene implícito un tema, que es el de la delincuencia, porque la delincuencia que hay entre los inmigrantes no es mayor, al contrario, es más baja. Es más baja. Eso, y yo te diría que en todos los lugares pasa lo que pasa es que se trata de decir que los migrantes traen todos los males, ¿no? Que son los discursos contra la migración, que vienen a quitar los trabajos, que son más delincuentes, que aumentan todas las tasas, o sea, malas, pareciera que se asocia con los migrantes. Pero es al revés. Los migrantes no tienen ningún interés en caer en algún ilícito porque si no los pueden deportar. Ahora, y no pueden volver a Chile. Entonces, ¿cómo sienten ustedes que los medios de comunicación al redactar o mostrar noticias de inmigrantes, a ver, hay una ética periodística ahí? Yo todavía no, tiene que ver con la ley contra la discriminación también, o sea, yo estoy tremendamente en contra cuando por la televisión se dice, bueno, que se detectó no sé qué, tráfico o algún delito, lo que sea, y entonces poner a continuación la nacionalidad de la persona. Eso es tremendamente discriminatorio. No tiene nada que ver la nacionalidad con el hecho delictivo, ¿te fijas? O sea, es un delito y punto. Todos porque, por pero ejemplo, si lo asocias con que fue peruano o ecuatoriano, lo que hace es empezar a estigmatizar. Claro. Y eso sí es negativo, o sea, la estigmatización es negativa. Exactamente, porque lo que dice Carolina es muy cierto, porque en este caso, por ejemplo, aquella persona, me acuerdo el apellido, Tolosa, que escribió, dice, no, lo que al final de cuentas uno hace sirve como ejemplo y como ente motivador para que el resto que llega, porque gracias a Dios yo he podido lograrlo. ¿Por qué? Porque me he proyectado, he trabajado y me he casado con una mujer tan linda y o sea, la mejor mujer del mundo que la encontré aquí en Chile, porque si no, no tendría todo lo que hubiese logrado, porque uno se complementa con su pareja, ¿no es cierto? Pero al final de cuentas lo que decía Carolina es muy cierto, porque cuando dicen los peruanos nos meten a todos en el mismo saco y no corresponde, porque por ejemplo, sirvo yo también como ejemplo, pero a la hora que hay cualquier acontecimiento, ya sea ilegal o cualquier cosa que se haga, entonces dice los peruanos. Entonces ahí vamos todos metidos. Entonces ahí ya se olvidan de que yo soy ejemplo, que lo he hecho bien y nada. Porque como yo soy peruano, ahí soy peruano nomás. A ver, lo que pasa es que esa es la razón. Este tema es importante porque lo que tú has dicho muchas veces, por no hablarlo, no se piensa. Pero efectivamente añadir la nacionalidad a un hecho delictual es un tema ético para nosotros los periodistas que deberíamos al menos hablarlo. Una carta a Carolina también, y que vuelve a tocar un tema que conversamos durante el programa. ¿Por qué nosotros los chilenos ponemos tantas barreras sociales a los inmigrantes peruanos y no así a los argentinos o a los brasileros? Víctor Astorga. Yo creo que tiene que ver con lo que te decía de un racismo que hay y de una discriminación, digamos. O sea, a los argentinos siempre se les ha visto como blancos, europeos. El padre también mencionaba la migración europea cuando llegó. Chile, no sé, será parte del complejo chileno, pero tiene una admiración y no solamente en Chile, o sea, en todo el mundo lo blanco siempre es visto como algo mejor, ¿te fijas? Y entonces se piensa y se lee y se ve a los argentinos como blancos o más blancos que los chilenos, por lo tanto son mejores. En cambio, los peruanos se les ve como o más indígenas o más negros. Entonces entran las categorías raciales, que no quiere decir que sean razas distintas, quiere decir que se construye como un otro distinto y se les ve como inferior. ¿Te fijas? Entonces eso es lo que pasa con los ecuatorianos, con los peruanos, con los colombianos, que se les ve como personas, digamos, no se les ve de la misma manera que los argentinos. Otra pregunta para Carolina también. En concreto, según tus estudios, ¿qué tipo de cambios se produce en la sociedad cuando una comunidad inmigrante se avecinda? Me gustaría que diera un ejemplo concreto de lo que puede pasar con la inmigración peruana en Chile. José. Bueno. Yo creo que, o sea, es una riqueza enorme, lo decían ustedes. Bastante. O sea, la formación y pasa, fíjate, con los peruanos, sobre todo, los peruanos empiezan a formar comunidad y empiezan a tener barrios. No pasa con los argentinos. Los argentinos no hay barrios que sea donde uno diga, voy a ir al barrio argentino. Con los peruanos sí, voy al barrio. Y nosotros traemos nuestras tradiciones, nuestras costumbres, o sea, porque... Eso, para mencionar, por eso se puso sobre la mesa el Señor de los Milagros, ¿no? Que es algo que yo... Bueno, y libros, porque por supuesto que Perú tiene maravillosos escritores, Alfredo Bryce Mario Vargas Llosa. ¿Podemos conocer más de la cultura a través de la literatura?